A nombre del Centro de Investigación Anáhuac Puebla y en el marco del Diplomado en Estudios Avanzados en Seguridad Humana, programa totalmente en línea que dará inicio el próximo 9 de julio del año en curso, cuyo objetivo es proporcionar conceptos y herramientas prácticas para aquellas personas interesadas en conocer las diferentes dimensiones de la seguridad humana mediante el análisis de temas organizados en módulos específicos con la finalidad de generar entornos que fomenten la corresponsabilidad y colaboración entre personas, gobiernos y sociedad civil, reconociendo el desarrollo humano como eje central de sus acciones. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Buenos días a todos. Es un honor presentarles a la maestra Georgina Ruiz Toledo, quien es la coordinadora del Centro de Investigación de la Universidad Anáhuac Puebla, y estará a cargo de este conversatorio en conjunto con nuestra invitada, la maestra Isabel Aguilar Verdín. La maestra Georgina Ruiz es doctorante en Ciencias de Política y Gobierno por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Ciencias Humanas por la Universidad Anáhuac y licenciada en Administración por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una certificación en Derechos Humanos por el Centro Anáhuac en Derechos Humanos, así como diversos diplomados en esta materia. Ha desarrollado estrategias de evaluación y diagnósticos enfocados a incrementar la corresponsabilidad con la ciudadanía en entornos que favorezcan la convivencia y la seguridad ciudadana en el marco del Programa Nacional para Prevenir la Violencia y la Delincuencia, el PRONAPRED. Asimismo, ha diseñado y desarrollado el Centro de Investigación Anáhuac Puebla. Ha diseñado, coordinado e impartido programas académicos de capacitación en derechos humanos, igualdad, no discriminación y género para el gobierno estatal y federal. Bienvenida, maestra Georgina Ruiz. Por otra parte, ha sido docente en el área de humanidades con especialización en derechos humanos en diferentes universidades. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Es un gusto en esta mañana contar con la presencia de la maestra Isabel Aguilar Verdín para entablar un diálogo que nos permita reflexionar acerca de la seguridad y la ciudadanía, este reto que nos representa en estos momentos ante la nueva normalidad, ante la llamada nueva normalidad, tras esta pandemia que estamos viviendo todas y todos, provocada por el virus mejor conocido como COVID-19. Es un gusto. Bienvenida, maestra Isabel Aguilar. Siempre es un honor tenerla en la Universidad Anáhuac Puebla. Quiero presentarles a la maestra Isabel Aguilar. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, así como maestra en Administración de Calidad en la Gestión Pública Local. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Jurídico y Administrativas y también en Administración Pública. Fungió como directora general de Prevención del Delito de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y como directora de Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue responsable de la Dirección de Profesionalización, Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y directora de la Academia de Formación y Desarrollo Policial Iniciativa Mérida, General Ignacio Zaragoza. Obtuvo el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Delegación de la Unión Europea en México por el proyecto Centros de Prevención y Participación Ciudadana. En el ámbito docente, desde el 2008, funge como coordinadora académica de Derecho Fiscal y Administrativo en la Escuela Libre de Derecho, es catedrática de posgrado en la misma institución y también en la Universidad Anáhuac Puebla. Este conversatorio tendrá una duración de 1:30 aproximadamente, en donde vamos a ir alternando las participaciones, tanto a la maestra Isabel como una servidora, bajo los ejes que van a guiar este conversatorio, como la seguridad ciudadana y la seguridad humana, y también la persona ante la nueva normalidad. Es un gusto, maestra Isabel Aguilar, y sabemos que con toda su experiencia, pues vamos a tener un muy interesante conversatorio. Muchas gracias, buenos días, maestra Georgina Ruiz. Siempre es un gusto compartir con usted este escenario y pues agradecida desde luego con la Universidad Anáhuac, con el Centro de Investigación. Muchas gracias y espero que este conversatorio les sea
del agrado de todos los participantes y nos genera la posibilidad de escuchar sus dudas, sus preguntas y también les genera la inquietud de poder conocer más acerca de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos. Estoy a sus órdenes. Adelante, maestra. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar, como les decía la maestra Ruiz, sobre esta nueva normalidad y la seguridad ciudadana. Como ustedes saben, la seguridad ciudadana ha representado retos que aún quedan como asignaturas pendientes o como retos que aún se encuentran en construcción. Estos retos, sin duda, pues ante este nuevo fenómeno o este fenómeno que se nos presenta el día de hoy, como es la pandemia y el regreso a la nueva normalidad o a la llamada nueva normalidad, pues nos impone un mayor número de responsabilidades tanto a los ciudadanos como al Estado. Sin duda, la sociedad no se planteaba esta nueva construcción de la seguridad. Sin duda alguna, esta pandemia nos ha venido a representar retos que aún se encuentran, pues, como un cambio de paradigma que resultará inesperado. Ya había algunas acciones, ya habíamos comentado, y seguramente ustedes lo saben, que ya había algunas acciones encaminadas a la seguridad ciudadana. Incluso ustedes sabrán que hubo muchas secretarías que cambiaron de nombre, que cambiaron de Secretaría de Seguridad Pública y que ahora se les denomina Secretarías de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, yo creo que es muy poco probable que hayan advertido el impacto que esta pandemia iba a representar en esta nueva sociedad, porque así tenemos que denominarla, es una nueva sociedad, porque la sociedad como venía presentándose antes creo que es contundente y cada vez vamos a enfrentar nuevos retos hacia la seguridad. Recordemos que la seguridad ciudadana representaba la consolidación del esquema de seguridad, hacia donde habíamos caminado de un esquema de estadocéntrico hacia un esquema de humanocéntrico. Sin embargo, esta nueva normalidad pues, nos va a imponer que regresemos al esquema de alguna forma del Estado céntrico, porque el Estado se tendrá que reconstruir en cuanto a sus instituciones, tendrá que volver a fortalecer sus instituciones para volver a encaminarse hacia el humanocéntrico. La experiencia nos dice que el aumento de la violencia, sobre todo al interior de los hogares, representa pues, un reto muy importante. El confinamiento, aquellos factores que ya se encontraban preexistentes y que ahora por este nuevo esquema de normalidad pues quedaron inatendidos o desatendidos, pues nos van a provocar que se generen nuevos esquemas de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia que había estado desde el exterior y que en el interior había sido poco frecuente, pues ahora cambió su esquema. Ahora hacia el interior de los hogares vemos que es mayor frecuencia, observamos con mayor frecuencia la violencia y ahora vamos a observar nuevos retos. ¿Por qué? Porque finalmente la problemática de la pérdida de empleos y la problemática económica pues nos va a presentar que se vea reflejado esto en un aumento de la violencia y la delincuencia. Y lo que vamos a observar, y que seguramente muchos de ustedes que son expertos en el tema estarán observando, es que el aumento de la violencia va a ser cada vez mayor. El confinamiento y la pérdida de empleos nos va a representar precisamente esta consecuencia. Mucha gente se va a sentir lastimada, mucha gente se va a sentir poco atendida, porque obviamente hay que atender lo urgente y lo importante tendrá que esperar otra vez, pues va a sentir que la sociedad le está reclamando algo que no le está dando. De esta manera, pues ustedes van a encontrar que si vemos las estadísticas, pues el aumento en la violencia cada vez ha sido más frecuente. Así es, maestra, tal como usted lo está diciendo, pues el aumento de la violencia y la inseguridad entre todos los habitantes, de manera muy especial lo vemos en las zonas urbanas, sin decir que en las zonas rurales no se dé, al contrario.
pero sí en las zonas urbanas, en sus diferentes formas, debe entenderse también como un fenómeno multicausal. Aquí confluyen diferentes factores, ¿no? Individuales, familiares, sociales, culturales. Todo esto incide en los patrones de conducta, como usted bien lo menciona, tanto en el ámbito individual como en la esfera social, ¿no? Hay muchos cambios en las personas, y estos cambios tan bruscos que estamos viviendo últimamente en la vida de las ciudades, pues no dejan este espacio, este lugar de reconversión y de reflexión en las personas, ¿no? Ante estos factores tan graves como la inestabilidad y la inseguridad que estamos viviendo ya dentro de esta pandemia. Entonces, esas nuevas necesidades económicas que usted acaba de mencionar, la pérdida de empleo en muchos casos, la pérdida de ingresos o cuando los ingresos ya no son los que teníamos desde hace mucho tiempo, la desigualdad, la falta de acceso a diferentes servicios, entre ellos el educativo, pero en primer lugar en estos momentos nos enfrentamos a una falta de acceso también a servicios de salud. Todo esto pone en entredicho los valores establecidos ya, ¿no? Y genera pues muchos trastornos en la escala valórica y moral de todos los ciudadanos. Esto es de entenderse, ¿no? Ante lo que estamos viviendo. Entonces, en este contexto en el que la delincuencia pareciera un camino de autodefensa incluso para los desplazados, o una nueva forma de hacer dinero para la corrupción, o por medio de nuevas modalidades emergentes como el fraude electrónico, por ejemplo, y tomando en cuenta todo esto, pues a mí me gustaría compartirles un enfoque que desde hace un tiempo ha dado la Organización Mundial de la Salud al denominar un enfoque epidemiológico de la violencia. Así es como lo ha denominado la organización, y es porque no busca establecer o no busca describir la causa de la violencia, sino más bien ir identificando los factores que la producen y que se asocian con ella con mayor frecuencia. Entonces, este enfoque que nos da mucha claridad establece que el aumento de la violencia e inseguridad entre los habitantes en sus diferentes formas debe entenderse desde una perspectiva precisamente de diversas causas, es decir, integrada por varios factores de riesgo. Y nos lo explica a través de grandes conjuntos, lo divide en factores relacionados con la posición y la situación familiar y social de las personas, como su edad, la educación que tienen, su forma de convivencia, el consumo o no de alcohol y droga. También tiene otro gran grupo, la Organización Mundial de la Salud, que son los factores sociales, económicos y culturales. El desempleo, del que acabamos ya de hablar, la pobreza, el hacinamiento, la desigualdad social, la violencia en los medios de comunicación, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, la cultura de la violencia, y también otros factores que son contextuales e institucionales, ¿no? Ya como la guerra, el tráfico de drogas, la corrupción, la disponibilidad, el acceso tan grande que hay para adquirir armas de fuego, entre muchos más, ¿no? Entonces, este enfoque que estoy mencionando, que me permito mencionar en este momento, nos permite recordar esa naturaleza tan compleja de la violencia y de la inseguridad. Así es, recordemos que nosotros estamos acostumbrados a reaccionar ante la delincuencia. Es decir, todas nuestras baterías han sido históricamente encaminadas a la reacción, y aunque en un principio, digamos, hace muy poco tiempo se hablaba de la prevención, incluso se habló de las policías de proximidad, los enfoques que se le dieron a las fuerzas policiales, pues no fueron los enfoques realmente enderezados a una verdadera prevención. Es decir, como usted bien menciona, cuando hablamos de un enfoque epidemiológico, hablamos de un enfoque multicausal, de tal suerte que cuando queremos identificar las causas de la violencia y la delincuencia, de esta manera, a través de diagnósticos, nosotros podemos entonces sí incidir de manera puntual en esas causas que la han generado. Si nosotros seguimos con el enfoque de reactivo, pues sí vamos a seguir reaccionando, pero tendríamos que pensar que no va a haber policía que nos alcance. Realmente el enfoque reactivo debe ser lo último a lo que la sociedad aspiraría, es decir, cuando ya no puede controlarlo, cuando ya no puede contenerlo desde su etapa primigenia. Todos los eventos delictivos pues tienen un factor que tiene que ver muy ligado a la sociedad y tiene que ver mucha liga con la familia. Cuando nosotros vemos que el joven empieza a aislarse, empieza a buscar sentido de pertenencia
en condiciones que no son las mejores, no son las más adecuadas, empieza a tomar alcohol, pues seguramente después empezará a drogarse y seguramente después empezará a querer tener los recursos para comprar aquello que le genera satisfacción. Estas etapas, como usted bien decía, que son un enfoque epidemiológico, lo que busca es encontrar precisamente esas causas que generan, que se llaman factores de riesgo, que a la postre generarán violencia y delincuencia. Igual que hace un médico cuando identifica, hace un diagnóstico de lo que le acontece al ser humano como enfermedad, pues le da la pastilla adecuada a través de ese diagnóstico. Nosotros a través de la prevención social de la violencia y la delincuencia, que es a lo que debe de aspirar la seguridad ciudadana, un enfoque preventivo más que reactivo, pues Bien, creo que hemos tenido aquí una pequeña pausa en la señal. Vamos a continuar con el conversatorio porque retomando un poco los conceptos de los que estaba hablando la maestra Isabel Aguilar, pues podemos decir que la seguridad ciudadana es un elemento fundamental entonces de la seguridad humana, aquella a la que aspiramos todos, ¿no? Todas las personas aspiramos a esta seguridad humana, es el ideal de todas las naciones. No se trata simplemente de reducir los delitos, como usted lo dice, maestra, sino de una estrategia exhaustiva, ¿no? Con muchas facetas para mejorar la calidad de vida de toda la población. También se refiere a una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, o sea, es decir, la participación absolutamente de todas y de todos los ciudadanos, del acceso también a un sistema de justicia eficaz, también de una educación que esté basada en valores, el respeto por la ley y la tolerancia, ahí es donde incide de manera fundamental la familia, ¿no? El círculo más cercano con el que convivimos tiene mucho que ver para que esta seguridad ciudadana sea una realidad. Entonces, al estar centrada a las personas, pues se compone de varios elementos, ¿no? No tener miedo es uno de ellos, que es el principal, poder disfrutar de nuestros derechos, de nuestras libertades, convivir en espacios públicos seguros, ser ciudadanos activos en nuestras comunidades. El aislamiento no nos ayuda a fortalecer la seguridad ciudadana, no podemos aspirar a ella si no participamos verdaderamente generando comunidades en donde vivimos. Y también es muy importante, bueno, que los gobiernos pongan en la mira verdaderas políticas públicas transversales, ¿no, maestra? De esta forma, bueno, pues podemos reconocer que la seguridad... sí, adelante, maestra. Perdón, le decía que si no nos asumimos como parte de la sociedad, pues no nos vamos a asumir como parte de la solución. Yo quisiera ponerle en contexto, maestra Ruiz, si me permite, que esta nueva normalidad nos va a implicar que la reactivación económica va a ser muy lenta. Esta reactivación económica tardará algunos años en poder llegar a un esquema de los años anteriores, considerando que cada año debimos haber estado en crecimiento. Esto va a generar también muchas condiciones que van a afectar emocionalmente, sobre todo que somos una sociedad que está basada en el consumo. Los jóvenes ahora aspiran a tener el teléfono más nuevo, a tener los tenis más nuevos, a tener la computadora más nueva, solo por tenerla, no por un sentido de utilidad. Ahora, sumémosle que de suyo ya nos costaba trabajo la convivencia social y el respeto a la autoridad, en la cultura de la legalidad cada vez nos cuesta mayor trabajo, pues esto va a generar un desarrollo que, como le mencionaba, en una escalada de violencia y una pérdida de valores cada vez más visible. Y si seguimos pensando que normalizamos la violencia, pues esto va a ser todavía más terrible. ¿Por qué? Porque la violencia se va a seguir generando y gestando desde los hogares. Ahí sí, yo quisiera comentar también algo por lo que usted está mencionando. Hay una pérdida de valores y
y es necesario en este momento reconocer cómo la seguridad ciudadana siempre va a estar regida por los principios de los derechos humanos. Y yo me quiero ir un poquito en este tenor, porque los derechos humanos siempre van a reconocer al respeto y a la dignidad humana como base para la paz, la justicia y el desarrollo de todos los pueblos. Entonces es muy importante que nosotros como académicos, pero también al público que hoy nos acompaña, a esta comunidad virtual que hoy nos acompaña, pues poder reflexionar en estos espacios sobre esta base para la paz, ¿no? Sobre el reconocimiento al respeto y a la dignidad humana, más allá de esta sociedad de consumo que usted menciona y que nos ha hecho pagar pues consecuencias de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es pertinente señalar que la seguridad ciudadana y los derechos humanos están unidos en niveles diferentes. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo quisiera dar aquí algunos datos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que la inseguridad ciudadana tiene múltiples impactos negativos para el desarrollo humano. Es decir, el delito, la violencia, el temor, limitan profundamente las capacidades y las libertades de las personas, o sea, su propio desarrollo. El desarrollo que usted nos está mencionando, pues está muy limitado ahorita con esta pandemia, pero nosotros ya tenemos una limitación muy grave ante la situación de violencia y de delito que estamos viviendo. Entonces, la manera en cómo se construye la vida en sociedad y su relación con las instituciones, pues estamos viendo esas consecuencias día con día, ¿no? Este impacto de la inseguridad en materia de derechos humanos se hace evidente porque está reportado que al menos en América Latina, del 26.6 al 59.1 de la población en este continente, en América Latina, concretamente, reportó haber limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctimas del delito. O sea, ese es un porcentaje que ha ido en aumento constantemente. Para el caso de México y concretamente en el estado de Puebla, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ENVIPE, en sus datos publicados en el 2019, que es lo que sucede durante todo 2018, estima que el 34.7% de los hogares poblanos tuvo al menos una víctima de delito durante ese año, durante todo 2018. Y en cuanto a la percepción social de la seguridad pública, el 74.8% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más grave que aqueja hoy a todo el Estado, seguido por el desempleo con una distancia de 35% y el aumento de precios con un 26.9%. Entonces, entender a la seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos es aceptar también que el camino para la paz, la justicia y la igualdad que mencionábamos hace un momentito, pues inicia con el reconocimiento de la dignidad humana. Es uno de los principios básicos para poder reflexionar y, por lo tanto, proponer en estos momentos. También es estar consciente respecto a que las personas somos responsables de mantener esa paz, ¿no? Esta ciudadanía de la que usted habla y la que nos trae aquí hoy a este conversatorio, pues es responsable, somos responsables de mantener la paz. Para ello debemos trabajar de manera conjunta, ¿no? En estos esquemas de prevención de la violencia que son, pues, en gran medida el expertise que usted nos puede compartir. Todas estas acciones, dice un autor que a mí me parece importante mencionar ahorita, tendrían que orientarse a esquemas preventivos, como lo dice Fernando Carrión. Él nos dice que la prevención de la violencia requiere que se trabaje para ampliar los niveles de tolerancia en nuestro convivir. Es clave, ¿no? Esta convivencia muy tolerante, así como la participación con una perspectiva democrática, tanto de las instituciones, de cualquier tipo de institución, como de las personas que conformamos la sociedad. Esto quiere decir que la prevención de la violencia que lleva a la seguridad ciudadana, pues viene acompañada de vivir los valores y los principios emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, con esto en mente, hay que tener presente que la dignidad humana, pues, es el primer pilar de estos derechos humanos que menciono. Y, bueno, pues la situación cada vez más grave que vivimos de violencia, de hambre, de enfermedad ante esta pandemia, de falta de acceso a la educación, de desplazamiento forzado en muchos casos, de migración, no son más que consecuencias del menosprecio e indiferencia en la que hemos vivido respecto a la dignidad de las personas. Por eso me pareció muy importante mencionar los derechos humanos como la trinchera, para que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, pues podamos vivir sin este miedo, ¿no? Apostar por trabajar en materia de seguridad ciudadana con este enfoque, con esta perspectiva de derechos humanos, pues es apostar por la construcción de un lugar mejor para vivir, donde todas y todos podamos precisamente convivir en este ambiente de paz, de justicia y de igualdad que usted ha mencionado. Así es, yo le comentaba que la seguridad pública representaba esquemas reactivos,
La seguridad ciudadana avanza hacia esquemas preventivos. El esquema de la prevención tiene que separarse en dos vertientes, desde luego. Tiene que separarse en la prevención del delito, que es la prevención que hacen propiamente las policías a través de las investigaciones, de su labor de inteligencia, y lo que es la prevención social de la violencia y la delincuencia. En el ámbito de la prevención social de la violencia y la delincuencia debe prevalecer los derechos humanos, debe de prevalecer el respeto a las instituciones y la reconstrucción del tejido social. Cuando nosotros generamos esquemas de prevención social de la violencia y la delincuencia, generamos esquemas que van enfocados al desarrollo humano, a la reconstrucción del tejido social, a la recuperación de los espacios públicos, a la vigencia de las instituciones y de la propia sociedad. Una sociedad que no se puede desarrollar, que no tiene el espacio donde desarrollarse y donde generar una sana convivencia, pues no va a generar esos lazos que le va a permitir hacer sociedad como tal, que va a permitir por sí misma generar esos esquemas preventivos que van a hacer que los muchachos, que los jóvenes no delincan. Un joven que está acogido por su propia sociedad, aunque tenga una problemática interna dentro de su casa, pues va a saber que la propia sociedad lo va a acoger y lo va a fortalecer. A través de esquemas de valores, a través de esquemas que generan la posibilidad de atacar, insisto, los enfoques que se generan como focos detonadores de violencia y delincuencia desde una forma focalizada, es como la sociedad empieza a construirse a sí misma y a reconstruirse en aquellos esquemas que ha perdido. Sin duda, esta nueva normalidad nos va a presentar un reto tremendo, tremendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista situacional, desde el punto de vista económico. Va a haber desplazamientos, hay mucha gente que va a tener que desplazarse porque la economía no le va a permitir permanecer en estos lugares, va a tener que desplazarse hacia otras comunidades. Y ahí, en esos encajes comunitarios, en estos nuevos enlaces comunitarios, es donde los jóvenes pierden su sentido de pertenencia. Y cuando pierden su sentido de pertenencia, buscan ese sentido de pertenencia en la comunidad, y si no lo encuentran, es cuando van a generar ese sentido de pertenencia en pandillas, por ejemplo, que muchas de las veces lo estamos viendo no muy lejos aquí en Atlisco, donde el retorno de migrantes ha generado ese conflicto entre las comunidades que retornan y las comunidades de origen, y ha generado la construcción de pandillas al modo y al estilo de los lugares de donde provienen los migrantes. Entonces esto está generando un choque cultural y por ende nos está detonando mayor índice de violencia y delincuencia. Quiero sumar a lo que usted decía, si me permite, la detonación de embarazos de adolescentes. Los embarazos de adolescentes en el estado de Puebla nos han crecido. Nosotros lo pudimos advertir con mucha, digamos, prontitud, con mucha anticipación. Sin embargo, como usted bien dice, al generar esquemas donde cada una de las instituciones actúa de manera individualizada y no lo hace en un sentido transversal, pues esta situación que algunos pudimos advertir muy a tiempo, otros la desestimaron por considerar que los estudios que se habían hecho no eran los adecuados, y sin embargo está demostrado con sobrada razón que los índices de embarazos de adolescentes se nos dispararon en los últimos 3 años. ¿Qué conlleva esto? Lleva frustración a los jóvenes, lleva la necesidad de adquirir insumos económicos para poder hacer frente a esta nueva responsabilidad que no tenían contemplada, a abandono escolar. Esto les genera la frustración de no poder acceder a empleos mejor remunerados o empleos que ellos hubieran querido acceder, y por ende nos genera también un índice de incremento en el alcoholismo y la drogadicción. Híjole, nos vamos a quedar aquí un buen ratito, la verdad. A mí me gustaría agradecerle a la comunidad virtual porque han estado sumándose ya a este conversatorio y ya tenemos muchas preguntas. Entonces, yo sé que tanto a usted, maestra, como a mí nos gustaría mucho pues ir entablando este diálogo también con quienes están participando hoy. En Ciudad del Carmen nos mandan saludos, muchas gracias porque están aquí escuchándonos. Madres de familia, familias también, tal cual. Algunas personas nos preguntan
sobre tejido social, también sobre algunas estrategias de prevención ante esta realidad. Pero quiero ir preguntando algo que a mí me parece muy sensible y que yo sé que por el trabajo de usted, maestra, de tanto tiempo, de tantos años, en los centros comunitarios, generando estas estrategias, desarrollando estas estrategias de prevención y también evaluándolas, ¿no? Encontrando la forma de ir mejorando y generando estas buenas prácticas. Usted tiene mucha experiencia para poder compartirnos. Hay una madre de familia que nos dice, ¿cómo puedo prevenir que mis hijos caigan en malos pasos si estoy en la oficina todo el día? Y sí, sí es cierto, o sea, esta nueva normalidad a la que hoy nos enfrentamos con la pandemia, pero que también ha sido una nueva normalidad en las últimas generaciones, donde ya los padres no están en casa con sus hijos, donde la propia economía, la propia falta de oportunidades, la propia necesidad de ir a buscar tanto papá como mamá, o las madres de familia que encabezan en muchísimos casos las familias y son el sostén económico de sus hijos, pues tienen que verse obligadas a estar todo el día 8 horas, 10 horas en un trabajo. Entonces, ¿qué sucede con sus hijos? ¿Qué sucede con su entorno familiar? ¿Cómo es que estas madres pueden preocuparse, por un lado, por sus hijos para darles educación, para darles una mejor calidad de vida, pero entonces se pierde esta convivencia que es tan importante y de la que siempre se sienten ellas responsables, ¿no? Ellas como madres, pero también los padres, ¿no? Al estar ausentes todo el día, lejos de sus hijos. ¿Qué podríamos hacer aquí desde su experiencia, sobre todo al implementar estas estrategias que han generado, que una de estas estrategias, de las más importantes que usted estableció y que yo sé muy bien el trabajo que usted realizó, en una de ellas que es precisamente la crianza positiva, cómo establecer estas relaciones positivas entre padres, madres, hijos o tutores, cuidadores, hijos? Sí, nosotros le denominamos en su momento, cuando la denominamos parentalidad positiva. Nosotros lo que hicimos fue precisamente identificar los factores de riesgo que se estaban generando dentro del propio hogar. Y nos dimos cuenta que muchos de los padres trataban de revertir la situación de la ausencia con satisfactores materiales. Y entonces, ¿qué ocurría? Que le daban a un niño una tableta, le daban un teléfono y además le permitían acceder a información que no podía digerir de acuerdo a su edad y que lo encaminaba hacia circunstancias negativas en lugar de positivas. Por eso le denominamos en su momento parentalidad positiva. Aquí tiene que ver con dos situaciones muy importantes. No podemos compensar ausencia con cosas. Eso no es una manera de compensar la ausencia. La ausencia se compensa con escucha positiva, con fomento a los valores en casa. Si nosotros llegamos de malas y gritamos, pues los niños van a replicar esa gritoniza, ¿no? Si nosotros llevamos a casa un lápiz o una pluma que fue del trabajo, las hojas del trabajo, aunque pareciera algo tan insignificante, los niños no son tontos, son niños y se dan cuenta que el papá o la mamá lleva cosas de la oficina a su casa y que lo toma con una normalidad. Entonces no esperemos que cualquier día el niño llegue con una cosa que no compramos y que pues se le hace tan normal llevarla a casa. Ahí empiezan los primeros detonantes, que son factores que nosotros tenemos que identificar. El revisar la mochila, el hacer la mochila con ellos es parte de la parentalidad positiva. El generar tareas adentro de la comunidad, que es el hogar, son parte de la crianza positiva. El hacer la tarea, el revisarla. Yo sé que parecen tareas que de repente, con todo lo que se nos suma en el día, del trabajo normal, del viaje de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pues parecerían labores titánicas. Pero un joven, un muchacho, un niño, valora más la escucha de un padre que el que le dé unas cosas materiales, porque eso lo único que hace es aislarse más. Y entonces, por ejemplo, la cena, la comida, pues tiene que ser sin celulares, tiene que ser participando de lo que le acontece a cada uno de los miembros de la familia, y las tareas de la casa también tienen que revalorarse y tienen que asignarse en esa medida. Yo lo quiero compartir, si me permite, una experiencia que tuvimos. Tuvimos una experiencia con una madre de familia que tenía ya muchos problemas con dos hijas adolescentes.
y que al implementar esta situación de la parentalidad positiva, ellas dispusieron un día para ellas, aunque se cayera la casa encima de levantarla, ¿no? Ese día la madre convivía con las hijas, salían a comprarse un helado, un chocolate, lo que fuera, pero era la idea de ir caminando, participando las tres, hablando de sus cosas, y esto logró que la casa estuviera en orden, porque pues, se apuraban para salir, logró que convivieran en la comida o en la cena, que era la hora que llegara la mamá, logró que la señorita que ya estaba pues en grave riesgo de tener factores detonantes de violencia y delincuencia, sobre todo violencia en el noviazgo, pues se impidiera. Lograron ellas, porque nosotros realmente no logramos nada, que la señorita se conservara en el baño. Son factores positivos que nos ayudan a todos como sociedad. Fíjese que otra persona que está aquí en el chat nos dice qué podemos hacer los ciudadanos de forma concreta y desde casa para prevenir o mitigar la violencia que pueda surgir en nuestras comunidades a partir de la pandemia. Y creo que en gran medida esta pregunta se va respondiendo con esta cotidianidad de la que usted nos habla. O sea, qué importantes son estos pequeños pero muy grandes esfuerzos en la familia para poder mitigar esta violencia, ¿no? Porque empieza en casa. Y la replicamos desde casa y nos cuesta un poco de trabajo porque pensamos que la violencia está afuera, de la puerta hacia afuera, y en muchos casos es tan sutil y tan cotidiana que la vivimos desde dentro con pequeñas acciones que repercuten afuera, que no lo sabemos. A lo mejor los padres no son unos padres violentos, pero no sabemos, ni siquiera ellos mismos saben, si esa ausencia, esa falta de escucha, como usted lo dice, pues sí esté repercutiendo en sus hijos o en el entorno más cercano de la familia, y esas sean las reacciones afuera, en la sociedad, en la comunidad, ¿no? El confinamiento nos va a generar que se expongan muchas cuestiones que incluso nosotros mismos no conocíamos de nosotros mismos. Yo creo que una de las cuestiones más importantes es no hacer normal la violencia. Si ustedes entran al YouTube, si entran a cualquier medio de comunicación, se van a dar cuenta que cada vez hay más videos de violencia. Y la pregunta sería, ¿por qué no en lugar de separar a la gente que se está golpeando, hay alguien que los está grabando? ¿Qué quiere decir? Que ya normalizamos la violencia. Eso es lo primero que no debemos de permitir que ocurra. O sea, la violencia no es normal en ninguna de sus etapas y en ninguna de sus formas. Por eso es que nosotros cuando hablamos de prevención social, lo hacemos desde ese punto, desde la sociedad, y la sociedad es la primera que se tiene que sumar, y se tiene que sumar en todos los ámbitos. Todos somos parte de la sociedad de una o de otra manera. Y lo que nosotros hagamos suma o desestima lo que hace la sociedad. Si nosotros le damos una dádiva a un agente de tránsito para que no nos multe, pues Sí, son estas pequeñas acciones que no son tan pequeñas. Nos quejamos de eso, que suman, todo suma. Si nosotros vemos que un joven le están pegando en la calle a su novia y pasamos y pues lo vemos y a veces hasta le aplaudimos o lo filmamos, pues estamos siendo parte de esa violencia. Entonces, creo que lo primero, perdón, y Exactamente, no podemos darle prioridad hoy con los dispositivos, con el alcance tan rápido, tan inmediato que tenemos a los dispositivos móviles para grabar pensando que nosotros podemos denunciar en redes sociales. No le podemos dar esa prioridad a la denuncia en redes sociales porque también hay instancias que son las correctas para que nosotros podamos ir y denunciar. Las redes sociales son nuestros mejores aliados, pero no por encima de las propias acciones que nosotros tenemos que hacer como sociedad, uno a uno, de cerca en nuestra comunidad, sino más bien tratar de sumar, que las redes sociales sean un eslabón de esa denuncia o de esa concientización y no sean el único medio que nosotros tenemos para recurrir a la denuncia o a la ridiculización o a la exhibición de la violencia, donde pues nada más nos quedamos como meros espectadores. O sea, qué importante es
tomarlo con mucha seriedad como ciudadanos, tomar la denuncia o el ejercicio propio de la justicia y de la paz, porque la justicia debe de ir de la mano de la paz. Qué importante es tomarlo en serio como ciudadanos, como importante es tomar en serio como una herramienta, mera herramienta, una red social. Entonces, no sustituir lo uno con lo otro, no exhibir a las personas o tratar de denunciarlos creyendo que las redes sociales son el Ministerio Público, son una gran vía, pero no son la única vía. O sea, la sociedad nos necesita y nos necesita de cara, de frente a esta situación. También nos preguntan, y si nos pudiera ampliar un poquito más, maestra, ¿qué otras estrategias existen para disminuir la violencia? ¿Cuáles son estas estrategias que componen la prevención? La prevención es como fácil, compleja. Y quiero explicar un poco. Si nosotros seguimos haciendo acciones aisladas, no solo no vamos a prevenir nada, sino vamos a aumentar los factores de riesgo. La prevención tiene como componente indispensable un diagnóstico para que las acciones sean efectivas y sean reales y además nos damos cuenta que a veces preguntamos, no saben ya ni por qué se pelearon. Tienen años peleados y la segunda generación sabe que está peleado con el vecino de enfrente. Acciones tan simples como conocer a los vecinos, como sumarse a las acciones vecinales, representan un gran avance dentro de la sociedad. Entonces, yo lo que diría o lo que yo recomendaría es que sin un diagnóstico no va a haber acción efectiva. Yo quisiera comentarle y poner de ejemplo, cuando el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, el PRONAPRED, nació, después vino a ser evaluado por México Evalúa, y recordará que México Evalúa señaló que el programa no había funcionado. Bueno, no había funcionado desde la visión de ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados no implementaron un sistema de evaluación, de tal suerte que cualquiera que dijera que no funcionaba, pues lo daban por cierto. La diferencia con nosotros es que nosotros desde un principio implementamos un sistema de evaluación que medía lo que habíamos implementado a través de los diagnósticos, de tal manera que pudimos demostrarle a México Evalúa que su evaluación pues no estaba completa y que por lo menos en el estado de Puebla no era una evaluación real, porque con hechos y con la evaluación que nosotros habíamos hecho podíamos demostrar que sí había funcionado. No tiene ningún secreto, ni inventamos el hilo negro ni el agua tibia, simplemente generamos una política pública dirigida a eliminar los factores de riesgo con factores de protección. Y esos factores de protección les dimos seguimiento. ¿Por qué? Porque la sociedad se transforma de acuerdo a sus necesidades. Si nosotros en este momento dijéramos que la sociedad necesita o requiere los mismos factores de prevención que hace 6 meses, estaríamos mintiendo. La sociedad se transformó en 3 meses y en 3 meses volteó a una realidad que nadie se esperaba. Entonces, si no se generan estos diagnósticos y los diagnósticos de seguimiento, sus evaluaciones y sus evaluaciones de seguimiento, estaremos haciendo acciones aisladas que no van a tener ningún resultado. Aquí usted está mencionando dos factores muy importantes. Por un lado, la prevención no es inmediata, pero es la única vía, digamos, es la única vía con la certeza de tener un resultado óptimo en un mediano o en un largo plazo. Entonces, la prevención es fundamental en cualquier estrategia, fundamental. Y por otro lado, pues bueno, una política pública que tiene un punto de partida y un punto de llegada, tiene que tener entonces un diagnóstico y una evaluación que permita las áreas de mejora, que permita el reconocimiento de los factores que a lo mejor no han sido bien implementados y hay que pulir o hay que mejorar o cambiar en su caso, o también cómo fortalecer pues estos aciertos que se van teniendo a lo largo de la práctica de una política, de alguna fase de la política pública. Entonces, sí la evaluación, sí los diagnósticos son la única fuente válida y confiable de datos que nos pueden permitir a las instituciones de todo tipo, de gobierno, académicas, de servicios, como a la sociedad, poder ir midiendo y avanzando y en qué medida vamos participando, en qué fase somos
mucho más propositivos y en qué fase probablemente es un sector el que debe de fortalecer esa parte de la política pública. Aquí hay un comentario que me parece fundamental mencionar, porque también tenemos la otra cara de las familias, ¿no? Esta delincuencia organizada, nos dicen aquí, la delincuencia organizada y las pandillas ha incrementado y ha hecho mayor el problema, ¿no? En muchos casos la propia familia los protege, la propia policía está familiarizado, de alguna manera coludida. Estamos hablando también de la familia como un sistema y en la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, hay una práctica, una mala práctica entre una familia que protege a los delincuentes o a la pandilla de delincuentes, una policía que está familiarizada porque recibe, hay un ir y venir de beneficios económicos sobre todo. Entonces, el problema va en aumento todo este tiempo. ¿Qué hacemos o cómo lidiamos con este tipo de pandillas que existen y que están en todas las colonias, que están aquí en el paso al salir puerta a la calle, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando la familia, como parte de la sociedad, y la autoridad están coludidos? Ahí, ¿cómo podemos hacer los ciudadanos que queremos vivir en paz o que aspiramos a una vida de paz? En este sentido, a mí me gusta mucho un ejemplo que habla de dos árboles. Del árbol que ya tiene raíces con la violencia y la delincuencia, y del árbol social, del árbol de la sociedad que tiene raíces, pues también importantes, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los principios y las aspiraciones personales. Cuando nosotros empezamos a jalar el árbol de la violencia y la delincuencia, pues también tenemos que ir jalando el árbol social, ¿no? Para que crezca, para que sus raíces se profundicen más. Si nosotros jalamos el árbol social y no generamos nada, generamos un hueco que hace que permee la raíz de la violencia y la delincuencia. ¿Cómo le vamos a decir a un ciudadano que no tiene para darle de comer a sus hijos que no delinca, cuando no le damos la oportunidad de tener un trabajo honesto que le permita poder llevar el sustento a su hogar? Si partimos de la importancia que tiene que nosotros como sociedad nos sumemos, porque a partir de que nosotros como sociedad nos sumamos a generar esos factores de protección, pues también lo hacemos como sociedad. Es decir, no solamente les vamos a fomentar a los muchachos valores, les vamos a fomentar oportunidades, sino también los vamos a capacitar al mismo tiempo, pero también lo vamos a hacer con corresponsabilidad. Lo que nosotros generamos fue una conciencia entre los jóvenes. Es decir, hay muchos jóvenes que no tocan la realidad social y los invitamos a que participen en esa realidad social con su conocimiento, con su labor y sobre todo con un sentido humano. Hay gente que necesita que nosotros la capacitemos para que se autoemplee y a partir del autoempleo empiece a despegar. Tuvimos la oportunidad de tener, por ejemplo, algunos jóvenes que se dedicaban al robo de autopartes. Nosotros los captamos, les dimos educación en valores, que fue lo primero que hicimos, los hicimos ver que eran parte de una sociedad y después los enseñamos a hacer empresa. Vimos que había una necesidad en la comunidad donde ellos estaban del servicio de paquetería y de mensajería que no existía en ese momento. Estamos hablando antes de la llegada de las nuevas redes que entregan a domicilio. Y logramos que ese conjunto de jóvenes se organizaran, se constituyeran como una sociedad, una red social, y también logramos que la sociedad confiara en ellos y los empleara. A partir de que ellos tuvieron un empleo donde se pudieron ganar y tuvieron el reconocimiento de la sociedad, dejaron de delinquir. Y no solamente eso, sino que participaron con su testimonio para lograr que otros jóvenes dejaran de hacerlo. Entonces, ellos se sumaron como sociedad. La sociedad les reconoció el valor que tenían como jóvenes, como empresarios, como microempresarios, y se sumó a darles empleo. Si nosotros como sociedad no hacemos eso con los jóvenes, pues los estamos condenando a que delincan. Porque si por un lado les damos un sueldo de 100 pesos y el crimen organizado les da un sueldo de 1,000, pues evidentemente cuando tienen esa ausencia de reconocimiento social y de valores, pues se van a ir por el sueldo de 1,000. Cuando
tienen el reconocimiento social, cuando tienen valores, cuando se asumen parte de la sociedad, aunque les den los 1,000 pesos, los van a rechazar y van a preferir los 100 bien ganados con el reconocimiento social. Sí, así es. Maestra, aquí una de las personas que están en nuestra comunidad virtual nos dice que en otros estados, en este caso aquí está hablando de Ciudad del Carmen, pero eso sucede en todos los tiempos, en todos los estados. Cuando hay un programa y está dando buenos resultados, desafortunadamente cambian las administraciones y pareciera que hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué deben hacer las autoridades? Aquí cabe aclarar que nosotros no estamos haciendo este foro con la finalidad pues de dar indicaciones, ¿no?, sobre cómo tratar a las personas en el ambiente o en la esfera de la familia, porque entrar en la familia es entrar en la intimidad de una persona, claro, y eso solamente cada uno de nosotros sabe cómo tratar y cómo abordar a nuestra propia familia y cómo nosotros reconocernos en ella. Entonces, aquí sí es importante destacar algunos aspectos que es sobre lo que va este conversatorio, porque hay varios comentarios que agradecemos muchísimo. Todos nos suman y todos nos dan una perspectiva muy amplia, porque por eso le denominamos conversatorio, precisamente, para podernos enriquecer a partir de todos estos comentarios y no tanto resolvernos preguntas, muchas sí nos vamos a poder resolver, otras no. Qué bueno que generemos otras más, porque de eso se tratan estos espacios, sobre todo desde la universidad, de poder reflexionar y de poder siempre tener una pregunta que nos lleve a buscar una respuesta. Eso siempre va a ser positivo como sociedad. Pero ¿qué podemos hacer cuando estos programas se terminan? O sea, es muy triste que una estrategia tan importante como se implementó en el estado de Puebla en su momento, o en otros estados, como en este caso en Ciudad del Carmen, nos dice uno de nuestros participantes en esta comunidad, sucede esto. Entonces, pareciera que ahí se detiene un programa que pudiera ser exitoso. ¿Qué podemos hacer ahí como sociedad, como ciudadanos? Pues lo primero que hay que hacer es empoderar a la propia comunidad. Cuando la comunidad se empodera y ve Bien, mientras regresa la señal de la maestra Verdín, que creo que está fallando. los resultados. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, la perdimos un momentito, maestra, adelante. Sí, le decía yo que la propia sociedad se empodera y replica esos programas. Es decir, una vez que la sociedad valora la eficacia y la eficiencia de estos programas, Así es, por eso es tan importante la participación ciudadana, porque si nosotros conocemos esos programas que se implementan, en este caso el comentario que nos están haciendo, si la sociedad conoce estos programas, se hace parte de estos programas, los fortalece, los hace suyos, como lo dice la maestra Isabel, se empodera la ciudadanía y hace suyos estos programas. Los programas son muy difíciles que terminen. Es muy difícil que terminen porque ya los recursos económicos con los que se sostienen o se implementan estos programas no son lo primero. Lo primero ya se convierte en esa participación ciudadana que genera resultados por la propia comunidad, desde la propia comunidad. Maestra, ¿nos escucha? ¿Ya está por aquí? Bien, mientras regresa la maestra, pues bueno, eso es un poco a manera de darle importancia y continuidad a estos programas. Cuando la ciudadanía los hace propios, los hace suyos, en alguna fase, en algún momento de la implementación de esos programas, tiende a no caerse, tiende a no morir, tiende más bien a fortalecerse por la propia ciudadanía. Entonces, hay algunas otras preguntas y comentarios que agradecemos infinitamente. ¿Cómo podemos entender la seguridad ciudadana? ¿Cómo podemos reconocernos en medio de este modelo de seguridad ante esta normalidad? Es una de las preguntas. No sé si ya esté con nosotros la maestra. También nos preguntan cuál es la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad pública. Un poquito lo dijimos al principio, pero es muy importante retomarlo porque es una evolución, es un paso adelante la seguridad ciudadana y por eso es tan importante, pero lo podemos volver a mencionar porque
son conceptos que no podemos olvidar y que nos hacen día a día pues tener muy clara nuestra participación como ciudadanos y también como autoridades cuando nos toquen estos espacios. En fin, no sé si ya regresó la maestra Isabel. No sé si ya me escuchan. ¿Ya la escuchamos, maestra? Adelante. Sí, bien. Retomando las seguridad, lo que nos toca, ¿no? Lo que nos toca a cada uno de nosotros. Maestra, ¿usted nos podría, por favor, apoyar recordando cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad ciudadana? La seguridad pública está basada en un Estado céntrico, es decir, se autoprotege al propio Estado y trata de consolidar sus instituciones. La seguridad ciudadana es una evolución, es decir, las instituciones ya están perfectamente bien consolidadas y ahora buscamos poner al ser humano como el centro de la atención del Estado. Esa es la diferencia entre una y otra. Perfecto. Maestra, antes de que se nos vuelva a ir la señal, a mí me gustaría que nos pudiera compartir alguno de los comentarios de cierre que usted quisiera que no se nos fueran en este conversatorio, porque sí es muy importante el tema. Yo creo que vamos a tener que generar algunas otras reuniones. Creo que da mucho para poder hablar desde diferentes ámbitos. Nos preocupa, ¿no? Desde el ámbito profesional y también desde el ámbito de la familia, ¿no? Porque finalmente, pues todos en los cargos que ocupemos, finalmente nos enfrentamos a una situación de familia, que es nuestra primera esfera, la que queremos proteger y desde donde nos queremos también proteger como sociedad. ¿Algún comentario que usted quiera hacernos de cierre? Bien, yo primero agradecerles que me hayan hecho favor de invitarme. Los temas de seguridad son temas muy controvertidos porque son temas que nos duelen, son temas que nos lastiman de una forma directa o indirecta. Haber perdido la posibilidad en una sana convivencia y en el momento en que nosotros querramos, pues es una limitación a los derechos humanos, es una limitación que no nos permite evolucionar como sociedad. Entonces, yo les haría la reflexión de que volviéramos la vista a la sociedad y que volviéramos la vista a no normalizar la violencia. En la medida que no hagamos esto y en la medida que contribuyamos a la reconstrucción del tejido social, vamos a contribuir al desarrollo de la propia sociedad. No olvidemos que todos ocupamos el mismo lugar, aunque no querramos, todos tenemos que convivir como sociedad. Si no regresamos a visibilizarnos como parte de la sociedad, pues estaremos condenados a seguir viviendo esta escalada de violencia que cada día nos va a afectar de forma más directa. Maestra, pues yo quiero en nombre de la Universidad de Anáhuac y de su centro de investigación, pues reiterar mi agradecimiento para participar en este espacio de comunicación. Siempre es un gusto conversar con usted, reflexionar, compartir las experiencias que usted ha tenido. Siempre son para nosotros enriquecedoras. Entonces, pues bueno, yo espero que nuestra comunidad haya quedado pues muy contenta, aunque también con muchas ganas de volver a reunirnos para hablar de este tema en el que podemos profundizar justo en este diplomado que se abre en unos 10 días, el próximo 9 de julio, tenemos la apertura del diplomado en estudios avanzados sobre seguridad humana y ahí vamos a poder profundizar mucho más, ahondar en diferentes ámbitos de la seguridad humana, desde diferentes visiones. También la maestra Isabel Aguilar Verdín estará como una de nuestros docentes. Entonces, pues no nos queda más que agradecerle a nuestra comunidad virtual, a invitarlos a acercarse a nuestra oferta académica, en especial pues a este diplomado que está por comenzar. Y bueno, pues aquí les vamos a dejar nuestros datos para mayores informes y quedamos a sus órdenes en la Universidad de Anáhuac a través del Centro de Investigación. Gracias, maestra. Gracias a todo el equipo. Gracias a la comunidad virtual. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Muchas gracias.